En este apartado veremos el concepto de castigo que desarrolla Michel Foucault en su libro titulado Vigilar y castigar. Dicho apartado se enfoca a analizar la segunda parte sobre la noción del castigo derivada del suplicio. En dicho apartado, el castigo generalizado es un concepto que desarrolla el autor francés para analizar precisamente los excesos de poder por parte del soberano y de la autoridad en cuestión que ejerce sobre el delincuente. En el contexto de la segunda mitad del siglo XVIII se elevaron las protestas contra los suplicios que se hicieron intolerables. Los reformadores denunciaron los excesos del poder soberano y su abuso de autoridad, que las penas sean moderadas y proporcionadas a los delitos, que la muerte no se pronuncie ya sino contra los culpables de asesinato, y que los suplicios que indignan a la humanidad sean abolidos. Esa era una de las tesis que afirmaba el autor francés. Se reconoce el respeto a la humanidad como medida, al menos cuando se castiga. Con ello se ponía límite a la sed de venganza del soberano. Nace la benignidad y se encomia a los grandes reformadores, a Beccaria, Servan, Dupati o Lacretelle, a Duport, Pastoret, Targuer, Vergacés, a los redactores de los cuadernos o a los constituyentes, cuyo objetivo fue en realidad establecer una nueva economía del poder de castigar, asegurar una mejor distribución de este poder, hacer que no esté ni demasiado concentrado en algunos puntos privilegiados ni demasiado dividido entre instancias que se oponen, que esté repartido en circuitos homogéneos, susceptibles de ejercerse en todas partes, de manera continua y hasta el grano más fino del cuerpo social. El poder de juzgar es otro concepto del cual se deriva el análisis de Foucault. La protesta contra los suplicios se encuentra por doquier en la segunda mitad del siglo XVIII, entre los filósofos y los teóricos del derecho, entre juristas, curiales y parlamentarios, en los cuadernos de quejas y en los legisladores de las asambleas. En otras palabras, hacer que el poder de juzgar no siguiera dependiendo de los privilegios múltiples, discontinuos, contradictorios, a veces de la soberanía, sino de los efectos continuamente distribuidos de la fuerza pública. Foucault propone que hay que castigar de otro modo, deshacer ese enfrentamiento físico del soberano con el condenado, desenlazar ese cuerpo a cuerpo que se desarrolla entre la venganza del príncipe y la cólera contenida del pueblo, por intermedio del ajusticiado y del verdugo. Muy pronto el suplicio se ha hecho intolerable, irritante si se mira del lado del poder, del cual descubre la tiranía, el exceso, la sed de desquite y el cruel placer de castigar. Vergonzoso cuando se mira del lado de la víctima, a la que se reduce a la desesperación y de la cual se quisiera todavía que bendijera al cielo y a sus jueces, de los que parece abandonada. Peligroso de todos modos por el apoyo que en él encuentra una contra otra, la violencia del rey y la del pueblo. La coyuntura que vio nacer a la Reforma no es, por lo tanto, la de una nueva sensibilidad, sino la de otra política respecto de los ilegalismos. La estrategia fue hacer del castigo y de la represión de los ilegalismos una función regular, coextensiva a la sociedad. No castigar menos, sino castigar mejor. Castigar con una severidad atenuada quizá, pero para castigar con más universalidad y necesidad, introducir el poder de castigar más profundamente en el cuerpo. Por tanto, no es un giro de sensibilización, sino más bien muda el objetivo y cambia su escala. En suma, constituir una nueva economía y una nueva tecnología del poder de castigar. Tales son, sin duda, las razones esenciales de la reforma penal del siglo XVIII. Asimismo, surge algo que se puede catalogar como el régimen de la verdad. Esto significa que la práctica penal va a encontrarse sometida a un régimen común de la verdad, o más bien a un régimen complejo en el que se enmarañan para formar la íntima convicción del juez unos elementos heterogéneos de demostración científica,
de evidencias sensibles y de sentido común. En cuanto a la justicia penal, si bien conserva unas formas que garantizan su equidad, puede abrirse ahora a las verdades de todos los vientos con tal de que sean evidentes, se hallen bien establecidas y puedan aceptarlas todos. El nuevo poder de castigar, dice Foucault, descansa en 6 principios. Primero, regla de la cantidad mínima. El daño infligido por el castigo basta con que exceda el beneficio que el culpable obtiene del crimen. Segundo, regla de la identidad suficiente. La eficacia de la pena reside en la desventaja que de él se espera. Tercero, regla de los efectos laterales. Hay que elegir los medios menos crueles sobre el cuerpo, pero más eficaces y duraderos en la memoria del pueblo. Cuarto, regla de la certidumbre absoluta. Un determinado delito debe llevar aparejado un castigo determinado. 5. Regla de la verdad común. Necesidad de una demostración compleja para hacer una verdad justa, inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Y 6. Regla de la especificación óptima. Todas las infracciones deben estar calificadas, clasificadas y reunidas en un código. El autor del texto Vigilar y Castigar también nos habla de la benignidad de las penas. ¿Qué quiere decir esto? Bajo la benignidad cada vez mayor de los castigos se puede descubrir, por lo tanto, un desplazamiento de su punto de aplicación y a través de este desplazamiento un campo de objetos recientes, todo un nuevo régimen de la verdad y una multitud de papeles hasta ahora inéditos en el ejercicio de la justicia criminal. Un saber, unas técnicas, unos discursos científicos se forman y se entrelazan con la práctica del poder de castigar. Debido a esto surge lo que se puede denominar el arte del castigo. Se apoya en toda una tecnología de la representación, que la idea del suplicio se halle siempre presente en el corazón del hombre débil y domina el sentimiento que le impulsa al crimen. Para que funcione se debe ser lo menos arbitrario posible. El principio que subyace al castigo supone el establecimiento de la pena, conforme a la naturaleza del delito. El castigo ideal será transparente al crimen que sanciona, así, para el que lo contempla, será infaliblemente el signo del delito que castiga, y para aquel que piensa en el crimen, la sola idea del acto punible despertará el signo punitivo. Tecnología de la representación. Este es un concepto importante, dado que aquí establece uno de los primeros elementos constitutivos de la metodología de Michel Foucault. Para entender esto, hay que entender que la reforma punitiva consiste en despojar al delito de la idea de ventaja mediante la pena correspondiente, anulando su atractivo. Se establece así un juego de signos obstáculos, de delito-pena, que funcionando como relaciones de poder someta la voluntad del delincuente de aprovecharse de la ventaja del delito. La duración de la pena se halla integrada en la economía de la pena. Por parte del condenado, la pena es un mecanismo de los signos, de los intereses y de la duración. Las penas deben obedecer los siguientes principios según Foucault. Primero, ser lo menos arbitrario posible. Segundo, debe apoyarse en el mecanismo de las fuerzas, disminuyendo el atractivo del delito y aumentando el temor de la pena. Tercero, debe tener una utilidad, establecer signos y obstáculos mediante la modulación temporal. Cuarto, para el condenado, la pena constituye un mecanismo de los signos, de los intereses y de la duración. No obstante, el castigo afecta a todos los potenciales culpables. Quinto, publicidad de la pena mediante la elección y el discurso. Ya no se trata de la reactivación del poder soberano, sino del código. El condenado ya no es mártir, simplemente se ha cumplido la pareja delito-pena prevista en el código. 6. El discurso del delito pasará a ser el vehículo de la ley. Esta es la ciudad punitiva en la que el discurso difunde la idea de que cada delito tiene su ley y que cada criminal tiene su pena. La institución carcelaria. Ante esta tecnología del poder de castigar reformadora aparece una nueva tecnología
cuyo pilar base en la institución carcelaria. Se rompe con la técnica pena-efecto, facilitada por la especialización de la pena, y se retrocede a la idea de una pena uniforme, la prisión, considerada por los reformadores como foco de oscuridad, violencia y sospecha. En tanto que la pena ya no es pública, la ciudad punitiva desaparece. La sociedad ya no se representa una pena derivada de un delito en tanto que desconoce la pena. Hasta la formación de los grandes modelos de prisión punitiva, la prisión se consideraba privilegio del despotismo, arbitraria e instrumento de venganza del príncipe. No obstante, los grandes modelos integran para Foucault la prisión en la penalidad moderna. Se caracterizan principalmente por el empleo del tiempo del condenado y una vigilancia ininterrumpida para formar un saber respecto al individuo. Con la imposición de dicho saber se pretende corregir, acabar con la peligrosidad del individuo para poder prevenir futuros delitos. El cuerpo pasa de ser posesión del soberano a ser ahora un bien social, objeto de una apropiación colectiva y útil. De ahí que los reformadores establezcan como pena el trabajo público. En otras palabras, la cosificación del cuerpo se hace pública ante el ojo de los espectadores. El método de los reformadores hace recaer la pena sobre las representaciones, sus intereses, ventajas, desventajas, mientras que la penalidad correctiva aplica la pena sobre el cuerpo, el tiempo y las actividades de todos los días. Más que sobre un arte de representaciones, ésta debe reposar sobre una manipulación reflexiva del individuo. Este método excluye al espectador de la ecuación. Es un sistema individualista en el que el agente de castigo ejerce un poder y un saber sobre el castigado. Todo el proceso se mantiene en secreto, favoreciendo la capacidad de olvido de los individuos. Se institucionaliza el poder de castigar en la figura de la prisión. De esta manera vemos englobado gran parte de los puntos que establece Michel Foucault para entender el concepto de prisión, castigo y institucionalización de el ejercicio del poder sobre aquel que ha sido condenado.